la idea para hoy era precisamente pues graficar esos datos, pero como les digo, pues toca tener, perdón, toca tener la versión de root o el programa más bien, que les convenga en su computador. El problema de esto es que siempre va a depender del computador que se tiene por las tarjetas gráficas que son diferentes. Entonces sí toca darse como el trabajo de estar cacharreando, pues prácticamente buscando la versión que a usted le convenga. Bien, entonces la idea era pues hacer el ejercicio que ya les explicaba. Entonces, en estos 20 minuticos les voy a explicar qué es lo que hay que hacer en el resto de la guía del laboratorio. Pues si me van preguntando cualquier cosa por WhatsApp o cualquier cosa que no vayan entendiendo. Bueno, entonces les voy a acabar de explicar cuál es el segundo punto que tocaba hacer. Pues el primero creo que ya quedó claro, que es, eh, que es simplemente hacer una gráfica lineal y, e interpretar los parámetros de esa gráfica lineal, ¿cierto? Esa es como la primera parte. La segunda parte ya no es una gráfica lineal. Entonces ya se las coloco. Entonces miren que el informe en la primera parte, lo que les decía, lo que les pide es simplemente cuánto vale la longitud y cuánto vale el error en la longitud, cuánto vale K y cuánto vale el error en K, y cuánto vale chi cuadrado sobre el número de grados de libertad. Entonces, dependiendo cuánto les dé usted, que concluye. Eso es lo primero. La conclusión sería algo como que si está dentro del margen entre 0.5 y 2.5, lo que significa es que los datos están bien ajustados a una línea recta. Esa sería como la conclusión. Pues, porque obviamente los datos son teóricos y les va a dar, ¿cierto? La segunda parte del informe me pide que ya no lo ajuste a una línea recta, sino a una función exponencial. Y me dan estos datos. Me dan datos de tiempo, ¿cierto? Medido en segundos, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 segundos. Me dan datos de n, que en este caso la gráfica que voy a hacer es esta que está aquí, y esto se llama el número de núcleos, y me dan error en el número de núcleos. Entonces, nuevamente, es una ecuación que solo una de las variables tiene error. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia en este caso? La diferencia es que cuando ingresen esos datos, de acuerdo a esta ecuación, entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación sería n igual a n sub 0 por e a la menos alfa t. Entonces, ¿qué debe ir en el eje X? Se los voy a dibujar aquí para que me entiendan. En el eje X debe ir los tiempos, ¿cierto? ¿Qué debe ir en el eje X? Los tiempos. ¿Y qué debe ir en el eje Y? En el eje Y deben ir el número de núcleos. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Quedaría algo como así. La dibujo. Quedaría algo, aquí la voy a hacer. Quedaría algo como así. Aquí, en el eje X, perdón, en el eje Y, va a ir el número de núcleos n, y en el eje X va a ir el tiempo. ¿Cierto? Y como al meter estos datos utilizando las funciones float, lo que me va a dar, pues va a ser una función exponencial. Entonces, la idea sería que ya no lo ajuste a un polinomio de grado 1, sino cuando le da la opción de ajuste, donde aparecía P sub 1, P sub 2, P sub 3, polinomios de grados diferentes, también aparecían otras funciones, como la función Landau, la función Gauss, la función exponencial. Entonces, en ese orden de ideas, usted lo que debe es
fitear sus datos de acuerdo a la función exponencial. Es decir, les va a dar algo como así, en este caso. Van a dar unos daticos aquí, 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 así, así. Bueno, más o menos así, ¿cierto? Y le van a dar, cuando usted lo ajuste a una función exponencial, le va a dar algo como así. Eso, como así. Bueno, una función exponencial, todos me entienden. Algo así, ¿cierto? Y nuevamente va a sacar usted los parámetros, solo que en este caso ya no le van a dar parámetros de, bueno, el chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, ese sí te va a salir porque ese siempre sale en las gráficas, ¿cierto? Pues te van a salir parámetros de chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, ¿cierto? Ese siempre te va a salir, pero ya no te va a salir cuánto vale P sub 0 y P sub 1 porque ahora los parámetros son otros. Los parámetros ahora van a depender de la gráfica que yo estoy haciendo. Como es una exponencial, te van a salir parámetros de lambda y te van a salir parámetros de la constante. Usted va a salir un parámetro que se llama constante y otro parámetro que se llama slope. ¿Cierto? Y entonces lo que usted tiene que interpretar es cuánto vale la constante y cuánto vale el slope. La constante pues es n sub 0. Lo que te dé el valor aquí como constante va a ser n sub 0. Y lo que te dé el valor aquí como slope es lambda. Y eso precisamente es lo que les preguntan a ustedes en el informe del laboratorio. Entonces le preguntan, ¿cuánto vale la constante? Entonces usted coloca el valor de n sub 0. ¿Y cuánto vale el slope? Entonces coloca el valor de lambda. Entonces aquí va a colocar n sub 0. ¿Cierto? Y aquí usted va a colocar el valor de lambda. Esto es igual a lambda. Escribo lambda, sí, escribo. ¿Cierto? Que es esta L de aquí. Y también les preguntan cuánto vale el tiempo de vida medio de esas partículas. Pero entonces aquí le dan cómo calcular esa fórmula del tiempo de vida medio. Entonces le dice que es igual a 0.693 sobre lambda, donde lambda lo vas a encontrar con error. Lambda va a ser igual a más o menos algo aquí. Pues así te lo da la gráfica. Entonces aquí esta operación la haces utilizando la aplicación de celular que les hablaba hace 8 días, y entonces usted ya va a encontrar cuánto vale el tiempo de vida medio con el error. Esos datos, ¿dónde los van a ingresar? Esos datos lo van a ingresar acá abajo, en el informe del laboratorio, ¿cierto? Van a ingresar en el informe del laboratorio, que está aquí. Entonces, miren, aquí le está, dice, número de ajustes de la curva exponencial. ¿Cuánto me dio n sub 0 con su error? Ah, entonces n sub 0 es lo que en la gráfica yo lo llamo constante. ¿Cuánto les dio la constante de desintegración con su error? Ah, esto es lo que se llama slope con la constante, con el error. ¿Cuánto vale chi cuadrado sobre el número de grados de libertad? También me están dando ese dato. Y por último, ¿cuánto vale el tiempo de vida media de la sustancia? Que ya les dije cómo se lo calculan, que era una constante sobre el slope. Y eso es todo. Y ese sería el informe del laboratorio. ¿Qué me tienen que entregar? Me tienen que entregar simplemente, es esta hojita, pues con sus datos respectivos y las dos gráficas. Las dos gráficas que ustedes de root las descargan en PDF y me envían esas gráficas en PDF. Y ese sería el informe del laboratorio. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, se me fue el internet cuando estaba explicando cómo ajustar el polinomio. ¿Cómo ajustar el ¿Puede polinomio? repetir eso? ¿Cómo? ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, claro. Entonces,
cuando tú ya tienes aquí, ¿no? Tú ya tienes esto, entonces al ingresar tus datos, pues le vas a dar dibujar la gráfica. Entonces los datos te van a dar una gráfica con tendencia exponencial, porque aquí pues obviamente te lo dice. Entonces, ¿cómo tú lo ajustas a la tendencia exponencial? ¿Te acuerdas que le dabas clic derecho sobre uno de los puntos de la gráfica y te salía una opción que era Fit Panel, ¿cierto? Le dabas clic ahí y te sale una ventana. En esa ventana hay una barra desplegable donde te dice con qué función la quieres ajustar. Entonces ahí hay varias opciones. Ahí está polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, 3, etc. Pero también hay otras opciones como función Landau, función gaussiana, función exponencial. Entonces buscas la opción de función exponencial y le colocas fitear, entonces, o ajustar. Le das fit ahí y ahí ya te saca o te lo ajusta a estos datos porque son de tipo exponencial. ¿Sí es claro o no? Sí, gracias. ¿Sí? Y eso Sí, es claro. después le das en opciones parámetros del ajuste o fit parámetros y ahí ya te sale un cuadrito, pero en el cuadrito ya no te salen las opciones de la línea recta, sino qué opciones te salen. Te salen chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, que eso es para cualquier gráfica porque eso depende del ajuste que estás haciendo. Pero en este caso te sale otra opción que es lambda, el valor de lambda, o slope se llama, ¿cierto? Y te sale el valor de la constante. Entonces, tú tienes que identificar qué es la constante y qué es el slope. Entonces, ya les dije yo, esto de aquí es n sub 0, porque lo que estamos graficando es la ecuación, lo que estamos graficando es la ecuación, ya se las muestro, ¿no? Lo que estamos graficando es esta ecuación, no se vayan a olvidar. Es esta ecuación la que estamos graficando. Esta ecuación, que es de tipo exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene siendo para ti el slope? Para ti el slope viene siendo esto. Esto de aquí viene siendo para ti el slope. Esto de aquí viene siendo para ti el slope. No sé si se escribe así, pero bueno, dejémoslo así. Y esto de aquí, para ti viene siendo la constante. Esta parte de aquí, para ti viene siendo la constante. Esto de aquí viene siendo la constante. Y eso es lo que les pregunta en el informe. ¿Cuánto vale la constante y cuánto vale el slope? Y les hace otra preguntita, les dice, ¿cuánto vale el tiempo de vida medio? Pero eso sí es fácil porque entonces tú dices, para sacar el tiempo de vida medio simplemente divido 0.693 entre lambda, entonces entre el slope. Como esto tiene error, el tiempo de vida medio te va a dar con error también. ¿Esto en qué lo hacen? Lo hacen en la aplicación de celular para que lo trabajen con errores. Eso es todo lo que les decía. Entonces, ahora lo único que queda es llenar los datos que ustedes obtienen en el informe del laboratorio y anexar las gráficas. Eso es todo. Digamos que ese es este laboratorio. Si estuviéramos en clase en la universidad, pues estuviéramos haciendo exactamente lo mismo. Con la única diferencia, pues que allá están los computadores y pues se trabaja directamente allá. Entonces, por eso sí les pido pues el favor de que descarguen el computador, en su computador, descarguen el programa, porque ese programa lo vamos a seguir utilizando. No solo es para este laboratorio. ¿Ok?
Entonces, Paula Pantoja, ¿sí me entiendes qué hay que hacer o no? Sí, profe. ¿Clarísimo? Pues no del todo, pero ¿Cómo sí, sí le así? entiendo más o menos. ¿Cómo así que no del, cómo así que no del tono? Sí, sí, profesor. Pues sí, sí, profe, sí entendí. No, mentiras. No, igual, las cosas, si les van surgiendo dudas, pues no se preocupen que me pueden ir preguntando, bueno. Pero lo importante es tener el programa, eso sí es clave. Es que si lo hubiera, mi idea era que ya lo traigan descargado el programa para que hagamos por lo menos uno de los dos ejercicios en directo, pues con ustedes. Pero bueno, no se pudo, pero tampoco es que sea del otro mundo. Ok, Kevin, ¿sí me entiendes? Sí, profe. ¿Descargaste el programa? Sí, lo acabé de descargar y ya me agarró. ¿Ya Ya te está corrió? funcionando. Ah, Sí. bueno. Listo, chicos. Entonces, pues no es más. La próxima semana no se olviden que no hay clase porque es Semana Santa. Entonces ya nos miraríamos dentro de 15 días. Bueno, entonces la idea es que no se atrasen, que vayan trabajándole a esto porque en realidad, pues, como siempre les vengo diciendo, si usted se va atrasando, el problema es que al final me tienen que entregar todo. Entonces, pues, y se van olvidando, porque esto es fácil a medida que uno lo va trabajando. Pero ya si usted en mayo por allá empieza a hacer esto, pues ha perdido su tiempo prácticamente, porque tiene que volver a empezar. Bueno, entonces ya nos vemos dentro de 15 días y ojalá les rinda. Vaya, Cuéntame, Alexander. en esas medidas que está ahí el tiempo, el error del tiempo sería un segundo, ¿cierto? A ver, yo comparto. ¿Dónde está el laboratorio? En este, Alexander, ¿sí miras la pantalla o no? No, profe, no estaba compartiendo la pantalla. Ahí ya. Ahí ya está cargando, perfecto. Ah, ya, eso ahí mismo. O sea, Eso. y Entonces tú delta me T sería. preguntas en este ejemplo o en el anterior. Sí, profe, en ese. En este, no, el tiempo en este caso no tiene error, ¿no? O sea que los errores en el tiempo son cero, quiere decir eso. ¿Sí me entiendes, Alexander? Ah, o sea, sin error, ¿no? El tiempo sin error. El que tiene error es los Ay, núcleos aquí. ¿Listo? listo, profe. Bien. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. No se olviden que vamos a trabajar con estas guías, con las que yo les estoy indicando. Y esas guías, ¿dónde las encuentro, profe? Esas guías están en Classroom. Ahí las encuentran. ¿Por qué? Pues porque, como decía su compañero, claro, en la guía que ustedes fotocopiaron o en la guía nueva, pues los ejercicios son prácticamente los mismos, pero creo que en algunos casos cambiaron estos valores. Entonces, pues me va a quedar difícil a mí después al calificar saber con cuál guía trabajar. Entonces, por favor, trabajemos con esta guía que yo les indico aquí, que está subida en clase. Bueno, listo, chicos. Entonces, buena tarde para ustedes y que ojalá les rinden todo. Ya nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.